En el preciso instante en que mi hija echó el cerrojo desde el otro lado de esa pesada puerta de roble, no sentí el más mínimo rastro de pánico. No grité, ni golpeé la madera, ni busqué desesperadamente una salida que sabía inexistente. Me quedé muy quieto, casi sin respirar, sumergido en la oscuridad absoluta de nuestra bodega, y escuché con una lucidez gélida como el eco de sus tacones golpeaba el suelo de grés de la cocina, justo encima de nuestras cabezas. Eran pasos rápidos, nerviosos, los pasos de alguien que huye de su propia conciencia. Y en ese silencio que siguió, solo pude pensar en una cosa. Claudia, hija mía, no tienes ni la más remota idea de lo que acabas de hacer. Sentí como Elena buscaba mi brazo en la penumbra. Sus dedos estaban fríos, una frialdad que me calaba hasta los huesos. Habían estado así durante meses, desde que su corazón empezó a darle esos avisos traicioneros que los médicos de La Paz llamaban insuficiencia controlable, y me apretó con ese tipo de agarre desesperado que formula una pregunta sin necesidad de usar una sola palabra. Me acerqué a su oído, aspirando el aroma a lavanda que siempre desprendía su pelo, y le susurré con la mayor suavidad de la que fui capaz. No hagas ni un solo ruido, cariño. Quédate conmigo. Ellos creen que han ganado la partida, que nos han acorralado. Pero no es así. No saben con quién están jugando. Elena no me preguntó a qué me refería ni pidió explicaciones. Tras 41 años de matrimonio, mi mujer ha aprendido a leer los matices de mi voz como si fueran un mapa. Sabe que cuando hablo con ese tono particular, bajo, pausado, con la seguridad de quien maneja una estructura de hormigón y sin un ápice de miedo, es porque ya he calculado las cargas y he pensado 3 pasos por delante de cualquier imprevisto. Sintió mi calma y, poco a poco, relajó su agarre. Exhaló un aire pesado y simplemente confió en mí. Esa confianza ciega, forjada en 1000 batallas cotidianas, es la única herencia que me ha importado proteger en toda mi vida. Pero para entender por qué no tengo miedo, permítanme que les hable primero de la casa, porque en estas paredes reside toda nuestra historia. Esta casa no es solo ladrillo y mortero, es mi obra maestra. La levanté yo mismo, piedra a piedra, sin contratar a cuadrillas ni delegar el esfuerzo. Yo mismo vertí los cimientos en aquella primavera de 1987, una época en la que Madrid despertaba a una modernidad que a veces nos atropellaba. Coloqué cada viga de pino, pasé cada metro de cableado por los tubos corrugados y mezclé con mis propias manos el mortero para asentar cada roca de la fachada exterior, buscando ese estilo rústico que tanto le gustaba a ella. En aquel entonces yo tenía 34 años. Acababa de dejar mi puesto como ingeniero de caminos en la Comunidad de Madrid, harto de despachos y normativas asfixiantes. Liquidé mis ahorros y una compensación por cese que, para un hombre que se había criado en la estrechez de la posguerra familiar sin tener nada, me parecía una fortuna inagotable. Elena tenía 31 años y ya lucía ese brillo especial en la mirada. Estaba embarazada de Claudia. Los dos habíamos jurado que, antes de que esa niña llegara al mundo, tendría un hogar digno, un refugio sólido donde los vientos de la sierra no pudieran alcanzarla. Tardé 14 meses de trabajo ininterrumpido. Recuerdo a Elena pintando las habitaciones con un cuidado infinito mientras yo todavía martillaba los marcos de las ventanas de Climalit. Nos mudamos apenas 6 semanas antes del parto. La casa se alzaba orgullosa en una parcela de 1 hectárea en un pequeño pueblo de la sierra madrileña, un rincón de paz donde todavía los vecinos se saludaban de porche a porche y nadie sentía la necesidad de echar la llave. Hasta que llegó esa década extraña en la que el mundo se volvió desconfiado y la gente empezó a blindarlo todo tras verjas de hierro forjado. Diseñé la vivienda con 4 dormitorios amplios, un salón acristalado orientado al sur que atrapaba la luz de la tarde como un invernadero de cristal, y un sótano que proyecté con meticulosidad de ingeniero. Mitad almacén para las herramientas y mitad lo que yo llamaba mi bodega.
Aunque debo admitir que, en los primeros años, allí solo guardábamos botes de conservas, las bicicletas de Claudia y cajas llenas de viejas declaraciones de la renta y papeles del catastro que no queríamos ver por el salón. Con el paso de las décadas, sin embargo, la bodega se transformó exactamente en lo que su nombre sugería. Elena, al cumplir los 40, desarrolló un paladar exquisito para los tintos de La Rioja Alavesa y los Ribera del Duero, y yo, encantado de verla disfrutar, me dediqué a complacerla. Para cuando nuestra hija entró en la universidad, ya habíamos reunido una colección de añadas que merecía un respeto casi religioso. Fui yo quien instaló el estante con control de humedad y temperatura, y quien colocó esa pesada puerta de roble macizo con un cerrojo exterior de acero. Aquel cerrojo, irónicamente, fue idea de Elena. Decía que quería mantener la temperatura constante, evitar que las corrientes de aire de la escalera estropearan el vino. Yo le seguí la corriente, bromeando sobre mi tesoro enterrado. Jamás, ni en mis peores pesadillas de arquitecto de mi propio destino, imaginé que ese mismo cerrojo, puesto para proteger lo que amábamos, terminaría siendo el arma que usarían para sepultarnos vivos. Claudia siempre había sido lo que yo llamaría, siendo caritativo, una mujer ambiciosa, pero Elena, en sus momentos de una honestidad desgarradora, prefería decir que nuestra hija siempre estaba hambrienta. No me malinterpreten. No era el hambre física de los niños que no tienen nada, pues jamás permitimos que le faltara el más mínimo capricho. Era ese tipo de hambre voraz que padecen ciertas personas que, habiéndolo tenido todo desde la cuna, deciden que el mundo entero todavía no es suficiente para saciarlas. Una sed de estatus que no se apaga con agua, sino con apariencia. Esa voracidad encontró su cauce perfecto hace 11 años, cuando se casó con Diego Holgado. Diego era un promotor inmobiliario comercial que se movía como un tiburón por la zona de Pozuelo de Alarcón, ese cinturón de oro de Madrid donde el valor de un hombre se mide por el modelo de su coche y el brillo de sus gemelos. Era el tipo de individuo que lucía relojes suizos del tamaño de un plato, hablaba exclusivamente de oportunidades de inversión y apalancamiento financiero durante las cenas familiares, y te hacía sentir que no eras una persona, sino un recurso por explotar. No me desagradó de inmediato, tengo que admitir que mi instinto falló al principio. Tardé aproximadamente 4 meses en ver la sombra tras su sonrisa de diseño. Vivían en un chalet impresionante en Majadahonda, una propiedad que gritaba éxito a los 4 vientos. Conducían coches de gama alta que renovaban cada 2 años y se tomaban vacaciones de lujo en las que gastaban más de lo que yo ganaba en un semestre. Pero nada de eso era real, porque su casa estaba asfixiada por una hipoteca pesada como el plomo, mientras que nuestra casa en la sierra, mi refugio de piedra y sudor, estaba pagada y libre de toda carga. En un terreno que, según la última revisión del catastro en 2023, rozaba una valoración de 1.300.000 euros. Yo era plenamente consciente de ese valor. Pero también era consciente de la forma en que los ojos de Diego se entornaban cada vez que el precio del suelo surgía en la conversación. Era la mirada de un depredador calculando la distancia hasta su presa, la forma en que un hombre observa una pieza de fruta madura en un frutero que no le pertenece, convencido de que solo él sabrá saborearla. Todo empezó con la sutileza de un veneno de efecto lento, envuelto en palabras que sonaban razonables. Diego me llamó un martes de octubre, unos 8 meses antes de que todo estallara. Usó ese tono profesional y condescendiente que reserva para los clientes difíciles, diciendo que quería hablar sobre la planificación sucesoria. Llenó el aire con frases pomposas como blindar vuestro patrimonio y optimizar la fiscalidad para evitar que el Estado se quede con la mitad de vuestro esfuerzo. Afirmó que tenía un colega, un abogado fiscalista de un bufete de renombre en la Castellana, que ya había ayudado a varios de sus clientes a transferir propiedades a sus hijos mediante donaciones en vida, ahorrando cantidades ingentes en el impuesto de sucesiones y donaciones. Estaba ansioso por concertar una reunión. Ya tengo abogada, Diego, le corté con sequedad. Patricia Ocaña lleva mis asuntos desde hace 20 años.
Ella redactó mi testamento, organizó mi gestión patrimonial y conoce cada recoveco de mis deseos. Diego soltó una risita breve, casi piadosa. Dijo que Patricia era, sin duda, una buena abogada de provincias, una generalista, pero que mi situación requería un especialista en ingeniería fiscal. Dije que me lo pensaría, solo para colgar el teléfono. Me tomó exactamente 30 segundos decidirme. Llamé a Patricia de inmediato y le repetí palabra por palabra lo que Diego había propuesto. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. Fernando, quiero que me escuches con mucha atención, dijo Patricia, y su voz no dejaba lugar a dudas. No firmes nada. Ni una servilleta, ni un poder notarial, ni una simple escritura de transferencia, y mucho menos una donación con usufructo. Si Diego se presenta con papeles, llámame antes de sacar el bolígrafo. Prométemelo. Se lo prometí. Luego, esa misma noche, se lo conté todo a Elena mientras cenábamos en la penumbra de la cocina. Ella no gritó ni se indignó. Se limitó a llorar en silencio durante 10 minutos, con las manos entrelazadas sobre el mantel. Luego se secó los ojos con un pañuelo de tela y dijo algo que me heló la sangre. Siempre lo supe, Fernando. En el fondo de mi alma, siempre supe que Claudia nos miraba y solo veía números. La presión aumentó de manera sibilina durante los meses siguientes, con esa parsimonia estratégica propia de quien se cree infinitamente más inteligente que su adversario. Claudia, que antes apenas asomaba por la sierra una vez al trimestre, empezó a llamar casi a diario. De pronto, los fines de semana se llenaron con su presencia y la de Diego llegaban cargados de flores para Elena y botellas de vino de etiquetas doradas que pretendían deslumbrarnos. Verla moverse por la casa me provocaba un nudo amargo en la garganta, porque a veces, bajo la luz del atardecer, podía vislumbrar a la hija que fue antes de conocer a Diego, antes de que el hambre de estatus devorara su esencia. Sus conversaciones eran un campo de minas emocional. Claudia hablaba constantemente de lo mucho que le preocupaba que nos hiciéramos mayores en una casa tan grande. Fingía angustia al mencionar lo difícil que sería gestionar 1 hectárea de terreno nosotros solos y cuánto deseaba quitarme peso de los hombros. Diego, por su parte, se encargaba de la artillería pesada. Los números. Tenía una habilidad perversa para presentar nuestra propia casa como una carga insoportable. Desglosaba el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, que en esta zona de la sierra no dejaba de subir. Hablaba de los costes de mantenimiento del tejado de pizarra, de la factura de la calefacción de gasoil para calentar 4 dormitorios y del riesgo de mantener un patrimonio tan alto con una pensión fija de ingeniero jubilado. Fernando, entiéndelo, decía con esa sonrisa condescendiente, si la propiedad se transfiere ahora, mientras Elena y tú estáis sanos, la familia se ahorrará una fortuna en impuestos. Si esperamos a que pase algo, Hacienda se llevará un bocado que nos dejará temblando. Siempre decía la familia, pero sus ojos brillaban con la codicia de quien solo piensa en su propio balance de resultados. La salud de Elena, lamentablemente, se convirtió en su mejor aliado. Había ido decayendo desde la primavera anterior. Nada catastrófico, o eso decía su cardiólogo en el hospital Puerta de Hierro con esa palabra, controlable, que los médicos usan para no asustar pero que a mí me quitaba el sueño. Se cansaba al subir la escalera, el frío de la sierra le calaba más de la cuenta y yo había empezado a asumir todas las tareas que ella antes manejaba con una energía envidiable. La compra en el pueblo, el cuidado del jardín, la limpieza. Diego notó esa fatiga. Decidió que la vulnerabilidad de mi mujer era la grieta perfecta en el muro. La emboscada final ocurrió un sábado de finales de enero. Fue el día más frío del año, el termómetro marcaba -5 y los árboles desnudos del jardín se recortaban como huesos negros contra un cielo blanco y plomizo. Llegaron con una carpeta de piel y esas expresiones de gravedad impostada que uno ensaya frente al espejo antes de una actuación importante. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa que yo había fabricado con un único tablón macizo de nogal español,
y Diego extendió los documentos con un gesto teatral. El documento era una donación pura y simple a favor de Claudia, con una cláusula de usufructo vitalicio que, en teoría, nos garantizaba el derecho a vivir en la casa hasta el fin de nuestros días. Diego lo explicó todo con una fluidez técnica abrumadora, usando términos legales complejos para que cualquier pregunta pareciera un signo de ignorancia o de senilidad. Leí cada línea con la paciencia de quien revisa los cálculos de carga de un puente. No me apresuré. Podía sentir cómo la mandíbula de Diego se tensaba y cómo el pie de Claudia golpeaba rítmicamente el suelo bajo la mesa mientras yo pasaba las páginas con una lentitud deliberada. Cuando terminé, cerré la carpeta y miré a mi hija directamente a los ojos. Claudia, dije con una calma que pareció descolocarlos, un usufructo puede ser revocado por el nudo propietario bajo ciertas circunstancias, como el mal uso o la falta de mantenimiento. Además, esta estructura nos deja totalmente indefensos ante cualquier embargo que pudiera sufrir Diego en sus negocios. ¿Eras consciente de eso? Ella parpadeó, confundida, y buscó la mirada de su marido. Diego esquivó mi vista y se centró en un punto inexistente de la mesa. Me puse en pie, apoyando mis manos curtidas sobre el nogal. No voy a firmar esto. No hoy, ni nunca. La máscara no se cayó de golpe, con un estruendo dramático. Se fue pelando lentamente, como el papel pintado de una habitación con humedades, revelando centímetro a centímetro la oscuridad que palpitaba debajo. Diego fue el primero en perder la compostura. Me acusó de ser un irracional, de permitir que mi cabezonería de viejo le costara a mi familia cientos de miles de euros en impuestos y gastos notariales. Dijo que, dada la fragilidad de la salud de Elena, era una irresponsabilidad criminal no ordenar el futuro antes de que fuera tarde. Claudia, por su parte, recurrió al chantaje emocional. Dijo que solo intentaban ayudar, que yo nunca había confiado en ella y que mi actitud era exactamente lo que terminaba por dinamitar y separar a las familias españolas. Mantuve la calma, esa frialdad de ingeniero que tanto solía desesperar a mis subordinados. Les dije, con la voz más neutra que pude encontrar, que lo mejor era que se marcharan a casa y consultaran la situación con la almohada. Lo que sucedió a continuación, no lo anticipé. He repasado ese momento 1000 veces en los meses transcurridos, tratando de identificar el instante exacto en que debí verlo venir, y siempre llego a la misma conclusión. Debí leerlo en los ojos de Diego en el preciso momento en que se levantó de la mesa y su mirada se desvió, casi instintivamente, hacia la puerta de la bodega. Él conocía bien la bodega. Había bajado allí más de una vez, seleccionando botellas para nuestras cenas con la soltura propietaria de un hombre que ya siente el suelo que pisa como si fuera suyo por derecho de conquista. Conocía la pesada puerta de roble macizo que yo mismo había lijado. Conocía el cerrojo exterior de acero. Lo que no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, y ahora Elena, era lo que se ocultaba detrás de la pared falsa al fondo de esa estancia subterránea. Construí ese habitáculo en 1988, el año después de mudarnos, durante un periodo en el que devoraba manuales sobre seguridad estructural y protección de activos. Yo era ingeniero de caminos, mi mente funcionaba mediante estructuras, sistemas de contención y mecanismos de carga diseñados para aguantar mucho después de que el constructor hubiera desaparecido. Diseñé una cavidad oculta tras una sección de la piedra de la pared trasera, de unos 55 centímetros de ancho por 35 de profundidad. Estaba sellada con un panel de piedra tallada que encajaba al milímetro, quedando al ras del muro y manteniéndose firme mediante un cierre mecánico interior que solo cedía ante una presión específica en un punto ciego. Dentro de esa cavidad, había colocado hace años una caja ignífuga para documentos de alta seguridad. A lo largo de las décadas, había actualizado su contenido de forma metódica. Para enero de este año, la caja custodiaba un arsenal legal. Una copia auténtica de mi testamento completo y los documentos de una sustitución fideicomisaria irrevocable.
Había reestructurado la propiedad discretamente con la ayuda de Patricia Ocaña 18 meses antes, justo cuando las intenciones de Diego empezaron a oler a azufre. Era una estructura jurídica registrada que blindaba la casa. La propiedad no podía ser transferida, vendida, ni mucho menos embargada por las deudas de terceros sin violar los términos del fideicomiso, lo que activaría de inmediato un desafío legal automático ante el Colegio de Notarios y los juzgados de lo civil. Había también una carta manuscrita de Patricia, redactada en un lenguaje llano y demoledor, explicando que cualquier intento de forzar la voluntad de los usufructuarios resultaría en la desheredación inmediata por causa de maltrato psicológico, una figura que el Tribunal Supremo Español ha reforzado recientemente. Pero había algo más. 6 meses atrás, llevé a cabo un último acto de previsión. Coloqué en esa caja un teléfono móvil de prepago, con la batería cargada al máximo y protegido en una funda impermeable de grado militar junto a un cargador externo. No le había dicho nada de esto a Elena. No por falta de confianza, sino porque quería que, si llegaba el día del juicio final, yo pudiera entregarle algo real, algo tangible. No quería darle un plan abstracto descrito entre susurros, sino una caja en sus manos y un teléfono con la cobertura lista para marcar el número de la justicia. Tras mi negativa rotunda a afirmar aquel atropello, se hizo un silencio sepulcral en la cocina. Claudia se levantó sin decir palabra y se refugió en el baño, mientras Diego salía al pasillo para hacer una serie de llamadas. Podía oír el murmullo de su voz, baja y cortante, ese tono de negociador agresivo que usa cuando una operación se tuerce. Elena y yo nos quedamos sentados a la mesa, terminando el café en un mutismo absoluto. Tras 4 décadas de vida compartida, aprendes que hay silencios que sostienen mucha más verdad que cualquier discurso. Cuando Claudia regresó, su rostro era una máscara de frialdad profesional. Su expresión se había endurecido de una forma que me dolió ver. Preguntó, con una sonrisa forzada que no lograba escalar hasta sus ojos, si Elena y yo querríamos bajar a la bodega para elegir una botella especial, una ofrenda de paz para intentar reconducir la tarde. Elena, bendita sea, aceptó antes de que yo pudiera abrir la boca. Tenía frío, estaba agotada por la tensión y siempre ha creído, incluso ahora, incluso después de ver Los colmillos del lobo, que las personas pueden elegir algo mejor que sus peores impulsos. Es esa bondad intrínseca lo que más amo de ella y lo que me ha mantenido en un estado de preocupación protectora durante 41 años. Bajamos los 4 por la escalera de piedra. El aire allí abajo era denso y fresco. Seleccioné un gran reserva de 2010 que había estado guardando para una ocasión realmente especial y me giré para entregárselo a Claudia como gesto de tregua. Fue en ese preciso instante cuando Diego dio un paso atrás hacia el umbral. Él fue el último en salir, pero no cerró la puerta desde dentro. Se deslizó hacia el pasillo exterior mientras Elena y yo todavía estábamos junto al estante de madera de roble. Entonces, el sonido me golpeó como un disparo. El chirrido metálico del cerrojo exterior deslizándose desde el lado de la cocina. Me di la vuelta con el corazón en la garganta. La puerta estaba cerrada. Estábamos encerrados. La voz de Diego llegó a través de la madera maciza, amortiguada pero cargada de una arrogancia insoportable. La casa ya es nuestra, Fernando. Tenemos un borrador de transferencia avanzado y un notario amigo citado para el lunes a primera hora. Podéis cooperar, firmar los documentos definitivos y salir de ahí con dignidad, o podéis pasar todo el fin de semana en la oscuridad. Vosotros elegís. Escuché a Claudia murmurar algo que no logré distinguir, un susurro que sonó a remordimiento o quizás a impaciencia. Luego, el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo me confirmó que nos habían dejado atrás. Elena me agarró del brazo con una fuerza que no creía que conservara. En la penumbra, pues Diego había tenido el detalle de apagar la luz desde el interruptor principal de arriba, sentí que su agarre era feroz, el gesto de una mujer que tiene un miedo cerval pero que está decidida a no romperse. Elena, escúchame bien, dije en un susurro firme.
Han cometido el error más grande de sus vidas. Fernando, respondió ella con la voz quebrada, hace un frío insoportable aquí abajo y no tengo mi medicación para la tensión. No aguantaremos hasta el lunes. Lo sé. Confía en mí una vez más. Dame 4 minutos. Crucé la bodega a oscuras con la seguridad absoluta del hombre que diseñó y levantó cada centímetro de esos muros. Sabía exactamente cuántos pasos me separaban de la pared trasera, conocía el tacto rugoso de cada piedra y el ángulo preciso de presión necesario para activar el cierre oculto del panel falso. Lo había ensayado 2 veces en el último año. Una solo, con luz, y otra con los ojos cerrados, preparándome para un momento que esperaba que nunca llegara. El panel cedió al tercer intento con un clic casi inaudible. Metí la mano en la cavidad y mis dedos tocaron el metal frío de la caja ignífuga y, justo debajo, la funda del teléfono. Lo primero que hice fue encender la linterna del móvil. Elena dejó escapar un sonido que nunca antes le había oído, una mezcla de alivio, sollozo e incredulidad. Sostuve la luz para enseñarle la caja. La abrí y extendí la carta de Patricia Ocaña sobre el mueble de los vinos. Observé a mi esposa leer aquellas líneas bajo la luz blanca y tenue de la pantalla, viendo cómo su rostro recobraba el color a medida que comprendía que nuestro hogar estaba blindado por una sustitución fideicomisaria irrevocable que ningún notario en sus cabales se atrevería a tocar. Cuando terminó de leer, me miró con los ojos empañados. No pueden quedarse con la casa, dije con la frialdad de un ingeniero que acaba de comprobar una estructura. El fideicomiso hace que cualquier transferencia sin nuestro consentimiento sea nula de pleno derecho. Pero antes de salir de aquí, tengo que hacer 2 llamadas. Una para salvarnos y otra para hundirlos. La primera llamada fue para Patricia Ocaña. Respondió al segundo tono, con esa voz de hierro que la caracteriza. No fue casualidad. Yo la había llamado la tarde anterior, justo después de aquel silencio cargado de veneno de Diego en el pasillo. Le advertí que mañana podría ser el día y le pedí, casi como un favor personal, que mantuviera el teléfono pegado a la mano. Patricia, siempre 3 pasos por delante de la negligencia, ya tenía redactada una solicitud de medidas cautelares de urgencia. Me confirmó que cualquier notario que intentara mover un papel el lunes se encontraría con una orden de suspensión inmediata y un requerimiento de cese y desistimiento bloqueando el registro. Su última instrucción fue tajante. Fernando, cuelga y llama al 112 ahora mismo. La segunda llamada fue al servicio de emergencias. Le expliqué a la operadora, con la calma gélida de quien dicta un informe pericial, que mi esposa y yo habíamos sido encerrados bajo llave en el sótano de nuestra propia vivienda por nuestra hija y nuestro yerno. Le detallé que pretendían ejecutar una estafa inmobiliaria mediante coacciones, que Elena padecía una insuficiencia cardíaca y carecía de su medicación, y que necesitaba con urgencia una patrulla de la Guardia Civil y una unidad del SUMA en nuestra dirección. La operadora, percibiendo la gravedad bajo mi tono pausado, preguntó si estábamos en peligro inmediato. Miré a Elena, estaba sentada sobre una caja de madera, con la carpeta de cuero sobre el regazo, releyendo la carta de Patricia por segunda vez con la expresión de alguien a quien le han devuelto la vida que creía confiscada. Estamos a salvo, respondí, pero por favor, den prisa. El frío de la sierra no perdona. La Guardia Civil tardó exactamente 14 minutos en llegar. Lo sé porque no aparté los ojos de la pantalla del móvil, contando los segundos no por ansiedad, sino por ese hábito inveterado del ingeniero que ha pasado su carrera midiendo tiempos, cargas y tolerancias hasta la última fracción. Escuchamos los golpes secos en la puerta principal. Escuchamos la voz de Diego, impostando una sorpresa indignada. Escuchamos a la gente exigir la entrada. Siguió un silencio breve, tenso, y luego el sonido de pasos cruzando el gres de la cocina. Cuando el cerrojo se deslizó y la luz de las linternas inundó la escalera de la bodega, pareció una escena salida de un cuadro de claroscuros de Velázquez.
Un guardia joven nos apuntó con su foco y, al ver el rostro pálido de mi mujer, el frío que emanaba de las paredes y la montaña de documentos legales, su expresión pasó de la neutralidad profesional a una indignación humana muy evidente. ¿Es usted don Fernando Martínez?, preguntó. Así es, dije, incorporándome con dignidad. Por favor, señor, suban con cuidado. Los sanitarios les esperan fuera. No voy a fingir que las horas siguientes fueron sencillas, porque en España la burocracia del dolor es lenta. Elena terminó en el hospital Puerta de Hierro. Su presión arterial se había disparado peligrosamente por el estrés y pasó 2 noches en observación, aunque el cardiólogo me aseguró que su corazón, aunque cansado, era tan sólido como los cimientos de nuestra casa. Yo me quedé en la vivienda, prestando declaración ante 2 patrullas distintas y, finalmente, ante un inspector de la policía judicial que llegó sobre las 9 de la noche con un cuaderno y unos ojos cargados de una paciencia infinita. Diego fue detenido esa misma noche. Salió de mi casa esposado, acusado de detención ilegal, coacciones y un intento de estafa inmobiliaria agravada. A Claudia se la llevaron para interrogarla. Quedó en libertad con cargos a la espera de juicio, pero su nombre encabezaba la demanda civil que Patricia presentó el lunes por la mañana, antes incluso de que el oficial del juzgado terminara su primer café. Se concedieron todas las medidas cautelares. La transferencia fraudulenta, que Diego había preparado meticulosamente con una firma falsificada, una burda imitación de la mía que no habría resistido un peritaje caligráfico, fue anulada de inmediato. La sustitución fideicomisaria irrevocable se mantuvo imperturbable, exactamente como Patricia la había diseñado. Un muro legal infranqueable. Esa primera noche, después de que los coches patrulla se marcharan y el silencio regresara a la sierra, me senté en mi cocina. La casa que yo mismo había construido se sentía extrañamente grande. Me serví una taza de café que acabó enfriándose sobre la mesa de nogal macizo y experimenté una sensación que solo puedo describir como el alivio de una estructura que, finalmente, soporta el peso para el que fue calculada. No sentí triunfo, ni una ira desbordada, solo la satisfacción silenciosa y profunda de algo bien construido, resistiendo la carga exacta para la que fue diseñado. Quiero ser honesto sobre el dolor, porque el dolor es una magnitud física, real, y no voy a fingir que no pesa. Claudia es mi hija. Yo la sostuve en mis brazos el mismo día que nació y todavía conservo una fotografía en la repisa de la chimenea. Tiene 6 años, le faltan los 2 dientes de leche delanteros y se ríe de alguna tontería que le dije y que mi memoria, ya cansada, ha borrado. Esa fotografía no se ha movido de su sitio, y no tengo la más mínima intención de quitarla. Sea en lo que sea que se haya convertido, sea lo que sea que Diego hizo de ella o ella permitió que hicieran de sí misma, también fue esa niña que reía en mi cocina. Cargo con ambas verdades a la vez, como un puente que debe soportar fuerzas opuestas para no colapsar. Elena posee una capacidad de perdón que a mí me resulta ajena. 3 semanas después de que la Guardia Civil se llevara a Diego, le envió a Claudia una carta. No me pidió que la leyera, ni yo quise hacerlo. No sé qué palabras puso en ese papel. Solo sé que Claudia no respondió, al menos no durante los 2 primeros meses. Y sé que ese silencio rompió algo en el interior de Elena que ningún cardiólogo del Puerta de Hierro, por muchas medallas que tenga, podrá medir ni tratar. Sin embargo, hay certezas que me sostienen. Elena regresó a casa un miércoles de finales de febrero. Yo había encendido la chimenea con leña de encina y tenía un caldo gallego humeando en el fuego. El salón acristalado estaba inundado por esa luz blanca del final del invierno madrileño, esa claridad que entra por los ventanales del sur y que siempre hace que Elena se detenga un segundo al cruzar el umbral, como si necesitara asimilar tanta belleza. Se detuvo. Recorrió con la mirada la habitación que ella misma había pintado en el 87, los muebles castellanos que elegimos juntos en Anticuarios, y esa hectárea de sierra que, tras el cristal, se extendía desnuda, fría y todavía enteramente nuestra. ¿Sabías que esto pasaría,
dijo ella, con una voz que apenas era un susurro. Esperaba estar equivocado, Elena, le confesé. ¿Hace cuánto tiempo levantaste ese muro en la bodega? En 1988. Se quedó callada durante mucho tiempo, observando el baile de las llamas en el hogar. Construiste toda esta casa para nosotros, dijo finalmente, y, dentro de ella, nos construiste una salida de emergencia. No supe qué responder a eso. Me limité a traerle el caldo y me senté a su lado bajo la luz de la tarde. Estuvimos quietos, en ese silencio particular que comparten dos personas que han sobrevivido a un naufragio y que, contra todo pronóstico, siguen sentadas en la misma orilla. Hay algo más que debo decir, porque la gente que ha oído esta historia, y las historias en los pueblos de la sierra corren más rápido que el viento del norte, siempre me hace la misma pregunta. Me preguntan por qué no se lo dije a Elena. Lo del doble muro, lo del teléfono oculto, lo de la reforma del fideicomiso ante notario. Me preguntan si ella se sintió herida por mi falta de transparencia. Le dije a Elena la verdad, que es esta. Construí ese muro, lo equipé con un terminal activo y llamé a Patricia para blindar el patrimonio porque soy ingeniero. Y los ingenieros no construyen estructuras esperando que nunca fallen, los ingenieros construyen estructuras que, por diseño, no pueden fallar. Me preparé para un desastre que recé por no ver nunca. Se lo oculté a Elena no por dudar de su criterio, sino porque no quería que pasara ni un solo día de su vida preparándose para un colapso que quizá jamás ocurriría. Quería que viviera en una casa, no en un búnker. Ella lo meditó unos instantes. Me dijo que lo entendía, pero que en el futuro preferiría estar al tanto de los cálculos de carga. No habrá una próxima vez, le aseguré. Lo sé, respondió ella, pero aún así. Ahora tenemos un nuevo protocolo. Cada documento, cada plan de contingencia, cada copia de los registros que realmente importan. Elena sabe exactamente dónde están. Lo revisamos todo un domingo de marzo, esparciendo los papeles sobre la mesa de nogal. Los archivos de Patricia, las escrituras originales, los términos de la sustitución fideicomisaria y nuestro testamento actualizado. El Nuevo Testamento incluye una exclusión específica y quirúrgica de Claudia y Diego de cualquier derecho hereditario, además de un legado sustancial para una fundación de Madrid que ayuda a personas mayores víctimas de abusos y explotación financiera. Patricia me confesó, cuando le encargué la redacción de la donación, que nunca había tenido un cliente que respondiera a un intento de robo financiando una obra benéfica de esa magnitud. Le respondí que probablemente era porque la mayoría de sus clientes no habían dedicado su vida a construir cosas diseñadas para durar más que la propia amenaza. Se rió. Es una abogada excepcional, pero, sobre todo, es la clase de persona que responde al segundo tono cuando el mundo se te cae encima. La casa sigue en pie. Esa es la frase que resume toda esta historia. Camino por sus pasillos casi cada mañana antes de que Elena se despierte. Cruzo el salón acristalado, bajo al sótano, subo de nuevo a la cocina y salgo al porche trasero para contemplar las tierras que nadie pudo arrebatarnos. Es un hábito y, a la vez, un ritual, la costumbre de un constructor que no se fía de las apariencias y necesita verificar con sus propias manos que la estructura sigue siendo sólida. Y siempre lo es. Vuelvo a entrar, preparo el café y escucho cómo la casa se asienta, crujiendo y suspirando como hacen las casas viejas al ajustarse a los cambios de temperatura. Son los sonidos de algo vivo, cuidado y vigilado. Pienso en todos los que se han sentado a esta mesa. Pienso en la niña que reía aquí sin dientes y en la mujer en la que Diego la convirtió. Ambas realidades son ciertas y tengo que aprender a convivir con ese peso. Recuerdo las manos de Elena en la oscuridad de la bodega, frías y feroces sobre mi brazo, haciendo una pregunta que no se atrevió a pronunciar. Y pienso en lo que significa construir algo que resista. La verdadera seguridad no consiste en echar un cerrojo, eso lo sé yo mejor que nadie. La verdadera seguridad es todo lo que pones en marcha mucho antes de que la puerta se cierre por fuera.
Es la previsión, la insistencia silenciosa en preservar lo que importa antes de que alguien decida que tu vida es un activo que se puede liquidar. La verdadera seguridad es un teléfono cargado tras una pared que solo tú conoces. Esperando allí porque amabas a tu esposa lo suficiente como para pensar 3 pasos por delante de la traición. Ellos pensaron que podían quedarse con esta casa. Olvidaron que fui yo quien la construyó. Y todo lo que yo construyo, lo construyo para que dure para siempre. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. La lluvia golpeaba los ventanales de mi casa de campo como si miles de puños desesperados intentaran entrar, buscando refugio o, tal vez, cobrarse una deuda pendiente. Cada gota que resbalaba por el cristal era un recordatorio silencioso de otro día que se esfumaba sin respuestas, otra jornada perdida en este exilio voluntario. Estaba hundido en mi viejo sillón de orejas, ese cuero cuarteado que compramos hace ya 40 años, cuando Margarita y yo decidimos dejar atrás el bullicio de Madrid para mudarnos a este rincón perdido de la Sierra de Guadarrama. Buscábamos el aire puro de las cumbres y el olor a pino, pero hoy el aire solo traía el aroma metálico de la tormenta. El whisky en mi vaso ya se había templado, llevaba casi 1 hora sin probarlo, simplemente observando cómo el hielo terminaba de claudicar. Fuera, la tormenta sacudía con una furia casi personal los pinos y robles que rodean la finca, sus ramas gemían y crujían bajo el peso del viento huracanado y el agua incesante. Dentro, el silencio era igual de pesado, una masa invisible que me oprimía el pecho con la fuerza de 4 años de ausencia. 4 años sin mi hijo. 1461 días han pasado desde que Miguel se esfumó en aquel maldito viaje de esquí a Baqueira Beret. 1461 días preguntándome, en el más absoluto de los silencios, si sufrió en la soledad de la nieve, si gritó mi nombre buscando un auxilio que nunca llegó, o si dedicó su último pensamiento a su pequeña Sofía. La Guardia Civil peinó la zona durante meses con un despliegue que terminó en nada. Encontraron un bastón de esquí encajado en una grieta y sus gafas de ventisca medio enterradas cerca del aneto, pero el cuerpo jamás apareció. A los 2 años, la justicia española, siempre tan pragmática y fría, dictó el auto de declaración de fallecimiento. Yo me negué a aceptar ese papel sellado. Gasté hasta el último céntimo de mi pensión de profesor de instituto en abogados que vendían humo e investigadores privados que prometían pistas que terminaban en callejones sin salida. Pero al final, a la ley no le importa el instinto de un padre, a la ley solo le importan los plazos administrativos, el papeleo en orden y la urgencia por pasar página. Clara, mi nuera, pasó página con una rapidez que me resultó obscena. Apenas 6 meses después de la declaración oficial, ya compartía su vida con Víctor Beltrán, un tiburón de los negocios al que conoció en la tecnológica que el propio Miguel había fundado en el Parque Científico de Madrid. No tardaron en vender el piso de Pozuelo de Alarcón, ese del que mi hijo estaba tan orgulloso por sus vistas a la sierra, como si quisieran borrar cualquier rastro de su paso por el mundo. Y lo peor fue Sofía. Mi nieta, que ahora tiene 8 años, empieza a hablar de su padre como si fuera un personaje de un cuento lejano. Clara se ha encargado de eso, levantando un muro entre nosotros con excusas sobre el colegio y las extraescolares, sugiriendo que mi obsesión por la verdad no es un entorno sano para una niña. Bebí un sorbo largo de whisky, dejando que el ardor me castigara la garganta. Quizá Clara tuviera razón y yo no fuera más que un viejo amargado, un náufrago incapaz de aceptar que la montaña a veces decide quedarse con lo que atrapa. Margarita me habría dicho que soltara lastre. Me habría puesto la mano en el hombro, recordándome que aferrarse al dolor no honra a los que se han ido. Pero Margarita se fue hace 3 años. El cáncer fue más eficiente que la nieve y se la llevó apenas 1 año después que a Miguel. Desde entonces, mi única compañía en esta casa de la sierra son los fantasmas y el eco de mi propia respiración. El golpe en la puerta fue tan brusco que el whisky saltó del vaso.
Nadie subía hasta aquí sin avisar, y menos en una noche donde el camino de acceso, que no es más que una pista forestal descuidada, se vuelve una trampa de barro y maleza. Me levanté con las rodillas crujiendo en protesta. 65 años pesan más cuando se llevan a solas. El golpe insistió, más fuerte, más demandante. A través del cristal esmerilado vislumbré una silueta. Alta, de hombros anchos, envuelta en un abrigo oscuro que brillaba por el agua. Por un segundo, la locura se abrió paso y mi corazón dio un vuelco estúpido. ¿Y si era Miguel? ¿Y si había regresado de entre los cielos del Pirineo? Pero la razón regresó de golpe, fría y amarga. Abrí la puerta de un tirón. El hombre que estaba en el porche, empapado y tiritando, no era mi hijo. Era Roberto. Mi hermano menor, al que no veía desde hacía 15 años y que parecía haber envejecido 3 décadas en ese intervalo. El agua goteaba de su pelo canoso sobre mi felpudo, mientras su Mercedes brillaba bajo la lluvia en la entrada. José, dijo con esa voz firme y pausada que tanto odiaba. La misma voz que usó para decirme que se quedaba con la constructora de nuestro padre, comprando mi parte por una miseria mientras yo me dedicaba a mis clases de literatura y a criar a Miguel. La voz que juré no volver a escuchar jamás. Tienes mucha cara apareciendo aquí, dije, intentando cerrar la puerta, pero él fue más rápido y la bloqueó con la mano. Sube al coche, José. Sé dónde está Miguel. El suelo pareció ceder bajo mis pies. Me quedé allí, tambaleándome, mientras el mundo se reconfiguraba de forma violenta. ¿Qué has dicho? Tu hijo. Miguel está vivo, sus ojos, por primera vez, no mostraban arrogancia, sino una desesperación genuina. Y si no nos movemos ya, puede que deje de estarlo muy pronto. Debería habérsela cerrado en las narices y llamar a la Guardia Civil. Debería haber pensado que era el último truco sucio de un hombre al que llevaba media vida detestando. Pero algo en su mirada me paralizó. Roberto podía ser un canalla, un tiburón y un egoísta, pero nunca había sido un mentiroso con las cosas que de verdad importaban. Tienes un minuto para explicarte antes de que te eche a patadas de mi propiedad, sentencié. Él señaló el coche, con los limpiaparabrisas moviéndose con ritmo frenético. Te lo explicaré todo de camino. Tenemos que irnos ahora, José. Tengo pruebas, facturas y una ubicación exacta, pero no somos los únicos que saben que le sigo la pista. Cada segundo que perdemos discutiendo es un minuto que les damos para trasladarlo. ¿Trasladarlo? ¿De qué demonios hablas, Roberto? Si esto es una broma. Llevo 8 años buscándome la vida como detective privado, soltó, hablando a toda prisa. Empecé tras el divorcio y cuando la constructora se hundió. Llevo 2 años centrado en Miguel. No por ti, sino porque cuando vi a Clara en la televisión, fingiendo dolor mientras cobraba la millonaria indemnización del seguro, supe que algo olía muy mal. He escarbado en el fango, José, y he encontrado pruebas de que todo aquel accidente en el Aneto fue un montaje quirúrgico. Me apoyé en el marco de la puerta porque las piernas habían dejado de obedecerme. La lluvia arreciaba, pero el frío que sentía venía de dentro. Clara. Víctor Beltrán. Un complot tejido sobre la supuesta tumba de mi hijo. Roberto me mostró un fajo de papeles empapados. Tengo extractos, movimientos en paraísos fiscales y los correos que Miguel mandó antes de desaparecer. Descubrió que estaban desvalijando tecnologías alvear y se convirtió en un estorbo que debían quitar de en medio. Pero la Guardia Civil encontró su equipo. Balbuceé, intentando aferrarme a la realidad que conocía. Encontraron lo que ellos querían que encontraran. Con dinero y contactos, simular una desaparición en alta montaña es un juego de niños. Roberto se acercó un paso más, su voz vibrando con una urgencia que me resultaba contagiosa. José, sé que me odias. Tienes motivos de sobra. Pero he dedicado 2 años a esto porque Miguel es mi sangre y ya fallé a esta familia demasiadas veces.
no voy a fallar hoy. O subes al coche ahora, o te pasarás el resto de tus días preguntándote si hoy pudiste salvar a tu hijo. Lo miré a los ojos, buscando la grieta en su mentira, pero solo encontré el reflejo de mi propio dolor. Recordé su ausencia en el entierro de Margarita, su silencio en los momentos clave, su ambición desmedida. Pero si había una mínima posibilidad, una entre 1.000.000, de que Miguel estuviera respirando en algún lugar. Si esto es un engaño, Roberto, dije con un hilo de voz cargado de amenaza, te juro que lo que nos quede de vida en este mundo no será suficiente para que te arrepientas. Te lo juro por la tumba de madre, José. Miguel está vivo. Sin decir una palabra más, agarré mi chaqueta del perchero. Ni siquiera eché la llave a la puerta de la casa. Si Roberto decía la verdad, mi vida anterior acababa de terminar. Si mentía, ya nada de lo que hubiera dentro de esas 4 paredes tenía el más mínimo valor. El interior del Mercedes era un refugio cálido de cuero y madera que contrastaba violentamente con la tormenta que aullaba fuera. Olía a ese perfume caro, amaderado y persistente, que suelen usar los hombres que necesitan reafirmar su estatus en cada apretón de manos. Al parecer, a Roberto le habían ido bien las cosas tras el naufragio de su constructora, aquel escándalo que años atrás llenó las páginas de la prensa económica y de tribunales. Aún recordaba los titulares sobre impagos, el concurso de acreedores y el nombre de los Álvarez arrastrado por el fango de las licitaciones públicas. En su día, sentí una punzada de justicia poética. Hoy, hundido en el asiento del copiloto, solo sentía un cansancio infinito que me calaba hasta los huesos. Roberto salió de mi camino de entrada con una urgencia temeraria, haciendo que los neumáticos derraparan brevemente en el barro antes de enfilar la carretera comarcal. Los limpiaparabrisas trabajaban con un ritmo frenético, casi histérico, contra el aguacero. Condujimos en un silencio denso durante los primeros kilómetros, roto solo por el repicar metálico del agua sobre el techo y el zumbido sordo del motor de alta gama. Finalmente, la presión en mi pecho se volvió insoportable. «Habla ya», solté, sin quitar la vista de las luces traseras de un camión que se perdía en la bruma. «Cuéntamelo todo. No te dejes ni un detalle». Roberto mantenía la vista clavada en el asfalto, apretando el volante con tal fuerza que sus nudillos destacaban blancos bajo la luz tenue del cuadro de mandos. Cuando la empresa quebró, José, toqué fondo de verdad. Perdí el chalé, mi matrimonio se fue al garete y el amor propio se quedó en alguna notaría. Acabé viviendo en un piso de mala muerte en el barrio de Usera, rodeado de locutorios y ruido, aceptando turnos de vigilante nocturno para no acabar en la calle. Un día, por pura casualidad, ayudé a una vecina a localizar a su exmarido, un tipo que se había esfumado para no pasar la pensión alimenticia. Me pagó 200 euros bajo cuerda y me di cuenta de que tenía olfato. Se me daba bien encontrar a gente que no quería ser encontrada. Me saqué la licencia de detective privado, hice los cursos y empecé a levantar mi propia agencia desde el fango. Me alegro mucho por tu redención personal, de verdad, dije, incapaz de filtrar la amargura que me corroía. Pero ahórrate el melodrama. Ve al grano. Cuéntame qué demonios ha pasado con mi hijo. A eso voy. No seas impaciente. Tomó el desvío hacia la A6, la autovía del noroeste, en dirección a Segovia. El resplandor de las farolas de la autopista bañaba el habitáculo de un naranja fantasmal cada pocos segundos. Hace un par de años, estaba viendo un reportaje en la televisión sobre una gala benéfica en el Real Casino de Madrid. Allí estaban Clara y Víctor, dándose baños de masas, muy elegantes, soltando un discurso hipócrita sobre la salud mental y la superación de las pérdidas traumáticas. Ella acababa de cobrar una indemnización millonaria del seguro de vida de Miguel, casi 2 millones de euros entre el seguro privado y los activos de la empresa. Yo sabía lo del seguro y verla allí, sonriendo con esa cara de porcelana, me revolvió las tripas. Pero lo que me hizo saltar las alarmas fue él. Reconocí a Víctor Beltrán.
Roberto hizo una pausa dramática, buscando mi reacción por el rabillo del ojo. Años atrás, cuando yo aún manejaba la constructora, licité para un proyecto de su promotora inmobiliaria. Nunca me lo dieron porque, como se rumoreaba en el sector, Víctor solo trabajaba con gente que aceptara comisiones externas. Ya entonces olía a podrido. Sobornos, recalificaciones de terrenos, cuentas opacas en Suiza. Así que, por pura rabia y curiosidad, empecé a investigarlo por mi cuenta. Al principio era algo personal, pero, José. El agujero era mucho más profundo y negro de lo que jamás imaginé. Metió la mano en la consola central, extrajo un sobre de Manila abultado y me lo puso en el regazo con un golpe seco. Ábrelo. Ahí tienes tu verdad. Dentro encontré un caos ordenado de extractos bancarios, correos electrónicos impresos y fotografías de mala calidad tomadas a distancia. Acerqué los papeles a la luz del salpicadero, entornando los ojos para descifrar nombres de sociedades pantalla en Panamá y cuentas en las Islas Caimán. Eran transferencias sistemáticas desde Tecnologías Alvear, la niña de los ojos de mi hijo, hacia paraísos fiscales. Las fechas dolían. Se remontaban a 5 años atrás. Víctor llevaba desvalijando la empresa de Miguel mucho antes de que tú o yo supiéramos quién era ese tipo. Usó a Clara para tener acceso total. Empezaron su aventura unos 6 meses antes de que Miguel desapareciera en el Pirineo. Ella era la directora financiera, tenía las llaves del reino y el corazón dividido. Me temblaban las manos de tal forma que los papeles crujían. Miguel se habría dado cuenta, susurré, recordando la obsesión de mi hijo por el orden. Era meticuloso hasta la náusea con la contabilidad. No se le escapaba un céntimo. Y se dio cuenta. Ese fue su error y su condena. Roberto señaló uno de los correos marcados con un círculo rojo. Mira la fecha de ese mensaje. Era del correo corporativo de Miguel, enviado apenas 3 días antes de que se le perdiera el rastro en Vaqueira. El asunto era lapidario. Urgente. Discrepancias graves en la auditoría interna. Leí el texto a toda prisa. Miguel detallaba irregularidades masivas, exigía una reunión inmediata con Clara y el director financiero, y amenazaba con traer auditores externos de una de las Big Four esa misma semana. Lo mataron, dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de ultratumba. Mataron a mi hijo por dinero. Esos malnacidos lo mataron. Lo intentaron, me corrigió Roberto con una frialdad profesional. Pero el problema de eliminar a alguien en alta montaña es que, sin un cuerpo, siempre queda una sombra de duda. Y Clara y Víctor necesitaban una certeza absoluta para heredar y seguir adelante sin mirar atrás. Así que, en lugar de matarlo y arriesgarse a que un cadáver apareciera con un tiro o un golpe sospechoso, hicieron algo mucho más retorcido. Sacó su teléfono móvil y me lo pasó. En la pantalla vi una fotografía granulada de un hombre en silla de ruedas, con la mirada perdida en un televisor de plasma en lo que parecía el salón común de una clínica privada. El hombre tenía barba descuidada, el pelo más largo de lo que Miguel lo llevó jamás y estaba extremadamente delgado, pero reconocería esa frente y esa forma de apretar los labios en cualquier parte del mundo. Era él. Miguel. El nombre se me escapó como un suspiro quebrado. El teléfono vibraba entre mis dedos. ¿Dónde es esto? ¿Dónde lo tienen, Roberto? Un centro de cuidados paliativos y salud mental a las afueras de Segovia. Está registrado como una institución para pacientes con daño cerebral severo e irreversible. Miguel figura allí bajo el alias de David Fuente, supuestamente un ciudadano extranjero ingresado hace 4 años tras un accidente de senderismo en la sierra. Sin familia, sin amigos, sin pasado. Las facturas las abona religiosamente un fideicomiso gestionado por un bufete de abogados de la calle Serrano que, casualmente, son los mismos que llevan los asuntos turbios de Víctor Beltrán. Me faltó el aire.
Sentí una náusea física subirme por el esófago. Mi hijo estaba vivo. Durante 1400 días yo había llorado a un muerto mientras él respiraba a escasos kilómetros de mi casa. Todo el duelo, las noches de whisky y culpa, las visitas al cementerio para hablarle a una tumba vacía. Y él estaba allí, convertido en un mueble. Un prisionero del silencio. ¿Qué le han hecho para que esté así? Pregunté, con una rabia que empezaba a arder más que el alcohol. Por lo que he podido investigar sobornando a un auxiliar de enfermería resentido, lo mantienen en un estado de sedación constante. Cócteles de antipsicóticos y benzodiazepinas en dosis de caballo. Lo justo para que esté dócil, confundido y que, si alguna vez intenta decir quién es, parezca el delirio de un loco con el cerebro frito. El personal de la residencia no está en el ajo, ellos creen que cuidan a un pobre desgraciado sin nombre. Pero quien firma las recetas se asegura de que Miguel nunca recupere la lucidez necesaria para pedir auxilio. Volví a mirar la foto. Mi hijo, el brillante ingeniero, el padre de Sofía, reducido a una sombra gris. Voy a matarlos, sentencié con una calma aterradora. A Clara y a Víctor. Juro por Dios que no verán el sol de mañana. No, no vas a hacer ninguna estupidez. Roberto recuperó su teléfono con un gesto rápido. Vas a ayudarme a sacarlo de ese agujero, y luego vamos a hundirlos como se hunde a los ratas. Con pruebas, con la policía, con fiscales y con una celda de 3x3. Margarita no querría que acabaras tus días en Soto del Real por una venganza ciega. La mención de mi mujer fue como un latigazo. No vuelvas a mencionar a Margarita. Tú no tienes derecho. Ni siquiera tuviste la decencia de aparecer en su entierro. Lo sé. Y es una losa que llevaré siempre. Roberto apretó los dientes hasta que le marcó la mandíbula. Pero ahora necesito que te centres, José. Quedan menos de 40 minutos para llegar a la clínica. Llevo una semana vigilando los turnos. Las visitas oficiales acaban a las 8. A las 9 hay cambio de turno de enfermería y seguridad. Esa es nuestra ventana de oportunidad. ¿Nuestra ventana? ¿Y qué pretendes? ¿Entrar y pedir que nos lo den para llevar? No somos nadie legalmente para ese centro. Afortunadamente, en mis años de vigilante y detective he aprendido a moverme en la zona gris. Roberto esbozó una sonrisa amarga. Llevo credenciales falsas de la Inspección de Sanidad y una historia sobre ser un familiar lejano localizado por una prueba de ADN. También tengo una autorización falsificada del administrador del fideicomiso. Si tenemos suerte, nos abrirán la puerta. Si no. Bueno, siempre podemos usar la fuerza, pero preferiría que Miguel saliera de allí sin que nadie llame a la Guardia Civil antes de tiempo. Víctor se está oliendo algo, he hecho demasiadas preguntas por Segovia y puede que decida que Miguel es un gasto que ya no merece la pena mantener vivo. Roberto no necesitó terminar la frase. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Asentí, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a sustituir al miedo. ¿Y Sofía? Pregunté de repente. Si esto sale a la luz y detienen a su madre, ¿qué será de la niña? Se vendrá contigo, José. Eres su abuelo. Eres su sangre. Será su tutor legal antes de que Clara pueda decir fianza. La imagen de Sofía de nuevo en mi salón, corriendo por el jardín de la sierra, debería haberme dado esperanzas. Pero en ese momento solo sentía el peso de los 4 años robados. 4 años de mentiras que estaban a punto de saltar por los aires bajo la lluvia de Segovia. Dime qué tengo que hacer, dije, ajustándome el cinturón. Estoy listo. Pasamos el resto del trayecto diseccionando cada movimiento como si fuera una operación a corazón abierto. Roberto me explicó con una minuciosidad casi obsesiva la disposición de la clínica, los turnos de las auxiliares y los protocolos de seguridad. Tenía que reconocérselo. Fuera lo que fuese mi hermano, no era un chapucero.
Se movía con la precisión de quien ha hecho de la supervivencia un arte. Al cruzar el puerto de Navacerrada, la lluvia empezó finalmente a dar un respiro, transformándose en una bruma espectral que lamía el asfalto. Para cuando las luces de Segovia recortaron el horizonte, el cielo se había rasgado, dejando ver un manto de estrellas frío e indiferente. Me resultó un insulto que el universo pudiera ser tan bello en una noche tan cargada de miseria. La residencia, bautizada con el eufemístico nombre de Centro de Reposo Los Chopos, se alzaba en una zona exclusiva, protegida por altos muros y setos perfectamente podados. Por fuera parecía inofensiva. Un edificio de arquitectura vanguardista con grandes cristaleras que reflejaban la luna. Era el tipo de lugar donde las familias de La Moraleja esconden sus secretos más incómodos, pagando fortunas por un silencio blindado. Roberto aparcó el Mercedes en la zona de visitas y apagó el motor. El silencio súbito fue ensordecedor. Escúchame bien, José. Para ellos, venimos a ver a David Fuente. Tú eres mi tío y yo su hermano. Somos una familia emocionada que por fin ha localizado a su pariente tras años de búsqueda por pruebas de ADN. Queremos colaborar, explorar terapias, quizá incluso plantearnos llevarlo a casa si el equipo médico lo ve viable. Somos clientes, no una amenaza. ¿Y si Miguel no nos reconoce? Si está demasiado ido por la medicación, lo sacamos de aquí igualmente. Ya buscaremos al mejor neurólogo del país cuando esté a salvo. Roberto me clavó una mirada cargada de advertencia. Pero tienes que blindar el corazón. El hombre que vamos a ver puede que no tenga nada que ver con el hijo que recuerdas. 4 años de tratamiento químico dejan una huella que a veces es permanente. Prepárate para lo peor. Yo creía estar listo tras ver aquella fotografía. Me equivocaba de medio a medio. El vestíbulo era un despliegue de lujo aséptico. Maderas de roble, luz indirecta y un hilo musical diseñado para anestesiar los nervios. Parecía más un hotel boutique que un centro de internamiento psiquiátrico. Una recepcionista joven, con un uniforme impecable, nos recibió con la sonrisa ensayada de quien vende bienestar. Roberto desplegó su historia con una soltura que me dio escalofríos, mentía con la naturalidad de quien respira. Presentó los documentos falsificados. Autorizaciones del fideicomiso, informes de una supuesta agencia de genealogía y carnés de identidad que lucían perfectamente legales. La joven examinó los papeles, tecleó algo en su terminal y frunció el ceño. El corazón me golpeaba las costillas con tal fuerza que temí que saltara por mi boca. Pensé que todo se desmoronaba, que llamarían a la policía y acabaríamos en un calabozo. Pero entonces, ella volvió a sonreír. Todo parece estar en orden, Sr. Fuente. Aunque debo avisarles de que las visitas terminan en 45 minutos por el protocolo nocturno. David debería estar todavía en la sala común de la planta 1, pero tendrán que ser breves. Pueden regresar mañana en el horario habitual de mañana. Se lo agradecemos en el alma, respondió Roberto con una suavidad magnética. Ha sido un camino muy largo hasta llegar aquí. Nos guió por un pasillo que apestaba a una mezcla de desinfectante industrial y comida de hospital. A través de las puertas entornadas vislumbré las ruinas de otras vidas. Ancianos abandonados en sillones, hombres y mujeres de mediana edad con la mirada perdida en techos blancos. Recordé los últimos días de Margarita en cuidados paliativos y sentí una oleada de odio puro hacia el lugar. La sala común era un espacio amplio, con sofás de diseño y un televisor de gran pantalla sintonizado en un documental de naturaleza sobre la migración de las aves. Había una docena de residentes esparcidos por el salón, sombras humanas moviéndose al ritmo de la química. Y allí, en una silla de ruedas junto a un ventanal que daba al jardín oscuro, estaba Miguel. Estaba mucho más demacrado que en la foto de Roberto. La barba le crecía descuidada, ocultando las facciones que yo solía besar cuando era niño. Vestía un chándal gris barato y una camiseta descolorida.
Sus manos, antes hábiles y fuertes, yacían lacias sobre su regazo. Sus ojos. Dios mío, sus ojos estaban huecos, fijos en la pantalla como si procesara el movimiento pero no el significado. Di un paso instintivo, pero la mano de hierro de Roberto en mi hombro me frenó. Despacio, susurró. Recuerda el papel. Somos extraños que vienen a descubrirlo. David Fuente, no Miguel Álvarez. No mi hijo. Roberto se adelantó primero, agachándose para quedar a su altura. Hola, David. Me llamo Roberto. Este de aquí es José. Somos tu familia. Te hemos estado buscando durante mucho, mucho tiempo. Los ojos de Miguel se desplazaron desde el televisor hacia el rostro de mi hermano con una lentitud desesperante, como si se moviera bajo una capa espesa de brea. No hubo chispas, ni sorpresa, ni el menor rastro de alegría, solo una placidez artificial que me revolvió el estómago. ¿Nos recuerdas, David? Insistió Roberto, suavizando la voz. No. La voz de Miguel era pastosa, una sombra de la voz brillante que yo recordaba. No recuerdo nada de antes. Solo este sitio. Siempre he estado aquí, ¿verdad? No pude contenerlo más. Me desplomé de rodillas a su lado y le tomé la mano. Estaba fría, sin tono muscular, entregada a la gravedad. Miguel, susurré, bajando la voz al mínimo para que la recepcionista, que vigilaba desde la puerta, no captara el nombre. Soy papá. Estoy aquí, hijo. He venido a por ti. Por un instante infinito, algo cambió. El documental de fondo desapareció. Una grieta se abrió en la máscara de sedación y algo parpadeó en el fondo de sus pupilas. Un fantasma de reconocimiento. Sus dedos se crisparon débilmente sobre los míos, como un náufrago aferrándose a un madero. Papá. Exhaló en un suspiro casi inaudible. Pero de inmediato, su rostro se contrajo en una mueca de agonía y confusión. No. El doctor dice que no tengo a nadie. Que soy un caso social. Me dijeron que mi familia murió hace mucho. Te han mentido, Miguel. Te han tenido en una jaula de cristal durante 4 años. Pero se acabó. Te vas a casa conmigo. Ahora mismo. Estaba llorando abiertamente, las lágrimas empapando la mano de mi hijo, sin importarme el protocolo ni las apariencias. José, la voz de Roberto restalló como un látigo, cargada de tensión. Tenemos problemas. Un hombre con bata blanca inmaculada cruzaba la sala hacia nosotros con paso marcial y una expresión de furia contenida. No pasaba de los 40, pero lucía un peinado y un reloj que gritaban corrupción de guante blanco. Soy el Dr. Herranz, dijo, plantándose frente a nosotros sin el menor gesto de cortesía. Soy el director médico de esta unidad. No se me ha notificado ninguna visita para el paciente Fuente, y mucho menos una de parientes recién aparecidos. Tenemos la autorización del fideicomiso y la recepción ha validado nuestras credenciales, doctor, replicó Roberto, poniéndose en pie y recuperando su porte de hombre de negocios. No veo cuál es el problema. ¿El problema? Herranz nos escrutó con un desprecio mal disimulado. ¿Quiénes son ustedes realmente? ¿Y con qué derecho están alterando la estabilidad emocional de un paciente con daño cerebral severo? He oído afirmaciones delirantes sobre su identidad que no voy a tolerar en mi centro. Me levanté despacio, colocándome físicamente entre ese carnicero con título médico y mi hijo. Este hombre no es David Fuente. Es Miguel Álvarez. Y usted lo sabe perfectamente, mi voz era un hilo de acero. Ha estado retenido aquí ilegalmente, drogado sistemáticamente para borrar su memoria. Y le aseguro, doctor, que cuando la policía judicial revise su historial de prescripciones, van a encontrar vínculos muy directos con Víctor Beltrán y su entramado de sociedades.
El rostro de Herranz pasó de la prepotencia a una palidez cadavérica en un segundo. Sus ojos delataron el pánico. Es una acusación gravísima. Una calumnia indignante. El paciente sufrió un traumatismo en el extranjero. Si no abandonan las instalaciones de inmediato, llamaré a seguridad y a mis abogados. Adelante, llámelos, lo desafié. Llame también a la Guardia Civil de Segovia. Estarán encantados de saber por qué un centro de este prestigio tiene a un paciente sin un solo registro médico previo a su ingreso hace 4 años. Ni historial de urgencias, ni antecedentes en el Sistema Nacional de Salud, ni pasaporte real. Nada. Como si hubiera caído del cielo directamente en su cuenta bancaria. Herranz retrocedió un paso, buscando con la mano el teléfono de su bolsillo. Roberto fue más rápido. Le atrapó la muñeca con un movimiento de defensa personal y se la retorció hacia la espalda con una eficacia brutal. Ni se te ocurra, doctorcito. He grabado cada segundo de esta conversación y ya hay copias volando hacia un juzgado de guardia y hacia la redacción de un diario nacional. Así que, a menos que quieras que el cargo de secuestro se convierta en algo mucho peor, vas a cooperar. Estás de farol. Gimió Herranz, con el dolor marcado en la cara. ¿Quieres comprobarlo? Mira la pantalla de mi móvil. Roberto le puso el teléfono frente a los ojos. Ese número es de la UDEP, Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Llevo meses colaborando con ellos y están a 10 minutos de entrar por esa puerta con una orden de registro que va a levantar hasta el último ladrillo de este sitio. Era mentira, yo lo sabía, pero Herranz no podía permitirse el lujo de dudar. Su mundo de privilegios se estaba desmoronando. Tienes 10 minutos antes de que esto se llene de sirenas, sentenció Roberto, soltándolo con un empujón. Vete a tu despacho, siéntate y no toques nada. Si intentas destruir pruebas o tocar a Miguel, me encargaré personalmente de que no llegues vivo al juicio. ¿Entendido? El doctor asintió espasmódicamente y salió casi huyendo de la sala. Roberto se volvió hacia la recepcionista, que se acercaba aterrada. Ha habido una emergencia médica con el director. La policía viene en camino para asegurar el centro. Mantenga la calma y asegúrese de que nadie moleste a los otros residentes. ¿Puede hacerlo? La chica, en estado de shock, solo pudo asentir. Miguel se viene con nosotros, dije, agarrando las empuñaduras de la silla de ruedas con una fuerza que no creía tener. Por primera vez en 4 años, mi hijo vuelve a casa. Logramos sacar a Miguel de aquel purgatorio químico apenas unos minutos antes de que el primer coche patrulla de la Policía Nacional, con las sirenas rasgando el silencio de la noche segoviana, entrara en el recinto de la clínica. Roberto conducía con una concentración feroz, manteniendo el pulso firme mientras sus ojos no dejaban de vigilar el espejo retrovisor, esperando ver las luces de algún perseguidor que nunca llegó. En el asiento trasero, yo rodeaba los hombros de mi hijo con el brazo, sintiendo su fragilidad. Estaba en los huesos, consumido por la desidia y los fármacos. Un leve temblor recorría su cuerpo, y su mirada aún bailaba bajo la bruma de los antipsicóticos. Sin embargo, me apretaba la mano con una fuerza desesperada, como si yo fuera el único ancla real en un mundo que se le había vuelto extraño. Nos vamos a casa, Miguel. Volvemos a nuestra sierra. Estás a salvo, hijo. Te lo prometo por mi vida, le susurré al oído mientras dejábamos atrás las murallas de Segovia. Los acontecimientos de la semana siguiente se sucedieron como un sueño febril, una mezcla de caos administrativo y alivio punzante. Gracias a los contactos de Roberto en la UDEP y a la montaña de pruebas irrefutables que había acumulado durante 2 años de investigación clandestina, la fiscalía actuó con una rapidez inusual. Clara y Víctor Beltrán fueron arrestados en su lujoso ático de la calle La Gasca, en pleno barrio de Salamanca. Cuando el grupo de operaciones especiales echó la puerta abajo, los encontraron con las maletas a medio hacer, al parecer, el diar.
Herranz había tenido tiempo de hacer una última llamada antes de ser esposado. La imagen de la detención abrió todos los telediarios. El negocio del olvido. Hallan vivo al fundador de Tecnologías Alvear en una clínica clandestina. Se descubrió que Víctor llevaba años desviando activos de la empresa de Miguel a través de una red de sociedades pantalla en Estonia y Chipre. Clara no era una víctima, era la arquitecta financiera del entramado. Cuando Miguel estuvo a punto de destapar el agujero, decidieron no matarlo, lo que habría traído demasiadas inspecciones forenses, sino borrarlo del mapa utilizando los servicios de una red de médicos corruptos. El proceso de desintoxicación de Miguel fue un calvario lento. Pasó los primeros 10 días en una clínica privada de Madrid bajo vigilancia médica constante. Apenas articulaba palabras, sufría alucinaciones nocturnas y lagunas de memoria que le hacían llorar de frustración. Pero, poco a poco, como el sol que se abre paso tras una tormenta de invierno, la luz fue regresando a sus pupilas. Empezó a recordar los nombres, los olores, los rincones de la casa de la sierra. Sin embargo, el momento más difícil no fue la comisaría ni el hospital, sino el reencuentro con Sofía. La niña llegó a mi casa de la sierra 3 semanas después de que el juez dictara prisión sin fianza para Clara. Sofía estaba aterrada, confundida por el estruendo mediático y por no entender por qué su madre estaba en la cárcel de Soto del Real. Cuando Miguel salió al porche, todavía pálido, apoyándose en un bastón de madera, pero con la misma sonrisa bondadosa que yo recordaba de su juventud, Sofía se quedó petrificada en el jardín. Se miraron durante 5 minutos que parecieron siglos, bajo el susurro de los pinos. «¿Papá?», susurró ella, con la voz quebrada. Miguel hincó una rodilla en la tierra, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones debilitadas, y abrió los brazos. «Hola, Florecilla. Siento mucho haberme perdido tanto tiempo en las montañas. Me desorienté un poco, ¿sabes? Pero ya he encontrado el camino de vuelta a casa». Lloraron los dos abrazados sobre la hierba, y yo lloré con ellos, oculto tras la sombra de los árboles, sintiendo que el vacío que me habitaba por fin se llenaba. Ha pasado medio año desde aquella noche. Estamos sentados en la misma terraza de mi casa en Guadarrama, esa que tantas veces fue mi celda de soledad. El aire es fresco y puro, huele a jara y a hierba recién cortada. Roberto está sentado frente a mí, saboreando un café con la tranquilidad de quien ha saldado una deuda con el destino. Aún estamos aprendiendo a ser hermanos, a recuperar los 15 años de silencio, pero el hielo acumulado finalmente se ha derretido bajo el sol de la sierra. Miguel ha recuperado legalmente su identidad. El Tribunal Supremo anuló el certificado de defunción y todas las cuentas de Clara y Víctor han sido embargadas y transferidas a él como indemnización por daños y perjuicios. Pero no tiene intención de volver al mundo de la tecnología de élite. «Papá, Roberto. He tomado una decisión», dijo Miguel mientras observábamos a Sofía correr por el jardín jugando con un perro labrador que acabábamos de adoptar. He pasado 4 años siendo una sombra, un David Fuentes sin rostro. Me borraron de la existencia por la codicia de 2 personas. ¿Cuántos otros hombres y mujeres habrá encerrados en clínicas similares bajo nombres falsos? Gente cuyas familias los lloran en tumbas vacías mientras ellos se pudren en vida. Roberto se inclinó hacia adelante, con la mirada encendida por el interés profesional. Tengo contactos en el mundo del peritaje, la informática forense y la investigación privada, Miguel. Gente que sabe rastrear lo invisible. Si hablas en serio, podríamos montar algo importante. Hablo totalmente en serio, respondió Miguel con una firmeza que me recordó a su madre. Quiero usar los recursos que he recuperado para asegurar que lo que me pasó a mí no le ocurra a nadie más. Vamos a buscar a los olvidados. Sofía se acercó corriendo y se acurrucó entre las piernas de su padre, bostezando. ¿Y tendrás tiempo de jugar conmigo a los exploradores?, preguntó ella con sueño. Miguel le besó la cabecita con una ternura infinita. Cariño, ahora tengo todo el tiempo del mundo para ti.
pero también voy a ayudar a otros papás a encontrar el camino de vuelta. Miré a mi hijo, a mi nieta y a mi hermano. Mi familia, que había sido rota en 1000 pedazos por la traición, estaba reconstruida de nuevo llena de cicatrices, sí, pero vibrante y viva. Los nubarrones se habían disipado por completo del horizonte. La lluvia había parado. Y por primera vez en 4 años, podía ver las cumbres de la sierra con absoluta claridad. No era el final que yo había imaginado cuando me hundía en aquel sillón pensando que lo había perdido todo, pero era el comienzo de algo mucho más grande. Una misión. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.